Lo dijo en la primera hora. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Esta semana la directiva del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, expuso ante varias autoridades de el gabinete del presidente electo Daniel Noboa, quienes conformarán precisamente este gabinete, las cifras de lo que el gobierno nacional adeuda a las prefecturas. Una deuda que se ha dicho asciende a más de 560 millones de dólares. Vamos a conocer en detalle el estado actual precisamente de esta deuda y detalles también de lo que fue esta cita con las autoridades del gobierno entrante. Nos acompaña ya Ana María Larrea, directora del CONGOPE, a quien le doy la más cordial bienvenida. Qué gusto, Belkis, estar en este medio. Un saludo a toda su audiencia. Partamos, Ana María, de la situación actual real que enfrentan, en este caso, las prefecturas, porque sabemos que la deuda del Estado se mantiene con las prefecturas, con las alcaldías, con contratistas justamente del Estado y demás, pero ¿qué pasa con las prefecturas del país? La situación de las prefecturas es difícil, pero más allá de la situación de las prefecturas, yo diría que la situación del país es difícil. Estamos viviendo una situación muy dramática. La caja fiscal prácticamente está quebrada. A las prefecturas y a los municipios y a las juntas parroquiales no nos han pasado las rentas de los últimos 3 meses. Es decir, nos deben septiembre, octubre y ya prácticamente noviembre. Esto en el caso de las prefecturas es dramático porque somos los gobiernos autónomos junto con las juntas parroquiales que más dependemos del presupuesto del gobierno central, pues no tenemos la arquitectura institucional, no permite que tengamos rentas propias. Entonces dependemos en un 95% del presupuesto general del Estado. Entonces en el momento en que se paran las asignaciones, no se puede seguir pagando los contratos, no se puede seguir haciendo obra pública. Algunas prefecturas han dejado ya de pagar remuneraciones de sus empleados y trabajadores. ¿Hay casos de retraso en nómina? Así es. Tenemos el día jueves, la provincia de Manabí, por ejemplo, ya iba a declararse en mora con la Seguridad Social, porque ya no tenía dinero para poder enfrentar estos gastos. Hubo algunas movilizaciones en Manabí. El día jueves, me parece, el día de ayer, el Ministerio de Finanzas transfirió la mitad de la cuota de septiembre a Manabí para que no se declare en mora con la Seguridad Social. Entonces, realmente todo esto te da cuenta de que la situación económica es muy grave. Y es grave para los territorios, es grave para la ciudadanía porque la obra pública no llega. Y es más grave aún, que es una de las ideas que les transmitimos a los nuevos ministros del gobierno del presidente Noboa, es más grave aún porque estamos a las puertas del fenómeno del niño. Realmente el niño ya está entrando en el país. Les decíamos, ustedes tienen 1 año y medio de gobierno y durante ese año y medio la coyuntura va a estar marcada por el fenómeno el niño. ¿Y por qué le digo que durante el año y medio? Porque pueden decir que exagerada esta señora, el fenómeno del niño va a durar 6 meses y ella ya le está alargando año y medio. Poniéndose en el escenario más catastrófico. No es el escenario más catastrófico. Las proyecciones científicas nos dicen que hay un 90% de probabilidades de que el fenómeno del niño sea extremadamente fuerte, que los meses más fuertes van a ser de noviembre a abril, de noviembre del 2023 a abril del 2024, y que después de abril viene una fase de 2 años de recuperación, porque los daños van a ser muy grandes. Entonces viene todo el proceso de reparación, que es un proceso que toma mucho esfuerzo y que requiere mucha inversión, porque demanda los de daños recursos van a ser muy grandes. Entonces, es importante que trabajemos conjuntamente desde el gobierno nacional con los gobiernos autónomos descentralizados en los territorios para enfrentar esta emergencia. Solo trabajando conjuntamente
vamos a poder salir como país. Ese fue el mensaje que le dimos al nuevo gobierno nacional y sabiendo además que es un gobierno que va a tener 1 año y medio de gobierno, de ejercicio de sus funciones, es importante que pueda apoyarse en los gobiernos subnacionales, porque cualquier proceso de transición toma tiempo. Hay una curva de aprendizaje con funcionarios experimentados, con funcionarios con experiencia y más aún con funcionarios que no tienen experiencia. La curva de aprendizaje siempre existe, a veces es un poco más corta con personas que ya hayan tenido experiencia en la función pública, es un poco más larga con personas que no hayan tenido experiencia en la función pública, pero existe. Entonces, si estamos con una emergencia como el fenómeno del niño y estamos recién aprendiendo, el país esto puede ser una catástrofe. Entonces es importante que el gobierno nacional se pueda apoyar en los gobiernos subnacionales para enfrentar la emergencia, porque además somos los gobiernos de cercanía, los que estamos en el día a día con la ciudadanía, los que nos ponemos las botas cuando hay inundaciones, los que trabajamos en el lodo, los que sabemos cómo se hacen las cosas en el territorio. Ana María, si bien conversábamos fuera de micrófono a propósito de esta reunión, no necesariamente ustedes ya buscaban respuestas concretas, porque hay que tomar en cuenta también que el gobierno todavía ni siquiera se posesiona. Recién esta semana el presidente electo recibió sus credenciales y la posesión como tal estaría prevista para la próxima semana. Sí quisiera saber cuál fue de entrada esta reacción por parte de los funcionarios que estuvieron en esa reunión y que formarán parte del gobierno de Daniel Noboa. Yo diría que hubo mucha apertura. Mucha gratitud también, y digo gratitud porque yo percibí que los ministros estaban agradecidos de que al fin alguien les diera información. ¿Ustedes sienten que no se le está proporcionando la información adecuada en esta fase, digamos, de transición al gobierno? Ellos mismos nos comunicaron, excepto el ministro de Obras Públicas, que tuvo su proceso de transición con el ministro saliente. La ministra de Finanzas todavía no se había reunido con el Ministerio de Finanzas. Inmediatamente después de la reunión que tenían con nosotros, iban al Ministerio de Finanzas para iniciar la transición. Entonces, la primera información que tenían sobre cómo estaban las finanzas públicas, obviamente desde la perspectiva de los gobiernos provinciales, que les estábamos diciendo no nos han pagado 3 meses, nos deben 560 millones de dólares, todo esto ha pasado, hemos avanzado de esta manera en las negociaciones, ha habido unos acuerdos de pago que no se han cumplido. Era la primera vez que ella se enteraba de que todo esto estaba ocurriendo. Cuando lo lógico en un proceso de transición es que sea un proceso que se haga con tiempo. Más que nada cuando estamos a una semana prácticamente del inicio del nuevo gobierno. Desde que se declara la ganancia de un presidente, se debería comenzar un proceso de transición para que el proceso de transición sea serio y para ahorrar el tiempo de que las nuevas autoridades se enteren de lo que están recibiendo. De manera que cuando ya sean posesionadas empiecen a trabajar inmediatamente. Pero si en el momento en que con una radiografía clara, recién empiezan a ver cómo está el ministerio, qué es lo que está pasando, lo que va a ocurrir es que la acción se demore mucho, ¿no? Que la gestión se demore mucho, y esto preocupa porque la situación del país es mala, hay que decirlo con todas las palabras y con todas las letras, y además estamos a las puertas de una de las emergencias más graves que vamos a vivir, que es el tema del niño. ¿Qué rubros, Ana María, componen estos 563,3 millones de dólares que se adeudan a las prefecturas? Porque claro, usted hace referencia a esta deuda de estos más o menos 3 últimos meses, pero esos 560 millones de dólares no solo tienen que ver con este retraso puntual. ¿A qué hace referencia? O sea, hay dos componentes de la deuda, ¿no? El primero, que es el que usted menciona, que es el más urgente, y ese es el que nosotros exigimos que se nos pague inmediatamente, que son las asignaciones pendientes desde septiembre. Ese rubro es de 129 millones.
Los otros 400 millones hacen parte de una deuda histórica que viene desde el año 2015 y que se ha ido acumulando, que durante el gobierno de Lenín Moreno fue cuando más se engrosó esta deuda y que alcanza en total los 440 millones de dólares, ¿no? ¿Qué rubros son? Tenemos todos los proyectos de riego desde 2021, 2022 y ahora 2023. Esto es gravísimo porque sin inversión en riego se para la producción agropecuaria del país y se para la producción agropecuaria de los más pequeños, de la economía familiar campesina. Porque obviamente los grandes inversores tienen para poner riego tecnificado, para tener unas buenas condiciones de producción. Pero los que nos alimentan al país, que son los pequeños campesinos, los pequeños productores, no tienen estas condiciones de riego. Entonces la inversión en riego es muy importante y a las prefecturas se les adeuda todo el monto de inversión de riego desde el año 2020. 2020, 2021, 2022 y ahora 2023. Esto es muy grave en términos de desarrollo productivo, de soberanía alimentaria, de poder ser autónomos y soberanos en términos de la producción de nuestros alimentos. Que yo me imagino que lo de 2020 y 2021 se ha de haber alegado en su momento que era complicado poder cumplir con estas obligaciones debido a la pandemia. Me imagino que habrá sido uno de los argumentos. Llegamos a un acuerdo ya de pago de esto, al menos de lo correspondiente al 2021. Uh-huh. Ese pago se empezó a hacer el año pasado, en el 2022, el último semestre del año pasado se hizo, porque se pagaba mensualmente. Uh-huh. Se cumplió muy bien mientras duró la campaña electoral para las autoridades seccionales. Se acabó la campaña electoral en enero de este año, las elecciones seccionales fueron en febrero, y se acabó la transferencia de fondos porque algo ocurrió. Volvimos a sentarnos en la mesa a decir por qué se está incumpliendo este acuerdo y se quedó en que desde septiembre a diciembre de este año se cubría ese monto que en el momento actual es de 35 millones de dólares. No se cumplió el acuerdo y todo lo que ha pasado últimamente con finanzas ha sido que hemos llegado a una serie de acuerdos que al día siguiente no se han cumplido, ¿no? Y esto es muy grave porque, como decíamos en la reunión con los ministros, lo más importante que tiene un político es la palabra. Y el rato que incumple la palabra pierde toda credibilidad. Y eso es lo que ha pasado con el gobierno del presidente Lasso, que hemos tenido muchas promesas, pero ninguna promesa ha sido cumplida. Ana María, a mí me parece importante conocer un poco el desglose de este rubro, porque recordemos que el ministro de Finanzas, o a través del Ministerio de Finanzas, se emitió un comunicado en el sentido de que se había cumplido con la transferencia de más de 8.000 millones de dólares a juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas del país desde mayo del 2021. El Ministerio de Finanzas había hecho un recordatorio en este caso a los gobiernos autónomos descentralizados en ese sentido. El propio ministro había argumentado que el total de transferencias realizadas desde mayo de 2021 a la fecha ascendía a 8.246 millones, superando, dijo él, las transferencias realizadas por otros gobiernos en periodos similares. ¿Cómo leyeron ustedes y asumieron en su momento estas declaraciones por parte del ministerio? Mire, el Ministerio de Finanzas en efecto ha cumplido las transferencias hasta septiembre. Desde septiembre ya dejó de pagar y aportó en este trámite pequeño de 35 millones de la deuda de riego que le contaba en el 2022, que fue un acuerdo de pago que se hizo y que se cortó a medias, digamos, se pagó la mitad y la otra mitad no se pagó. Eso es lo que nos han pagado. También se pagó a algunas prefecturas algunos montos adeudados por demandas judiciales. O sea, cuando ya fuimos a tribunales
hicimos las demandas correspondientes por ejemplo, el concepto de devolución de IVA, y Finanzas perdió en los juzgados. Cuando tienes orden de juez, Tiene que cumplir. tiene que cumplir. Entonces, sí es cierto que en algo aportaron para la deuda, pero ese algo que aportaron, que es menos de 50 millones de dólares, ahora ya se superó con los 129 millones de dólares que nos deben de los meses de septiembre y octubre. Es decir, más allá de esta afirmación del pago de más de 8,000 millones de dólares, evidentemente no se pudo cubrir la deuda histórica que se mantiene desde años anteriores, como hacía referencia. Así es. No se ha podido cubrir la deuda histórica, se han incumplido los acuerdos a los que hemos llegado. Fíjese que tenemos convenios para el pago de la deuda que se llaman FINGAD, ¿no? El FINGAD 1, el FINGAD 2, el FINGAD 3. El FINGAD 1 es un convenio que se firmó desde el 2015. Son 8 años de FINGAD y hasta ahora no se liquida ese convenio. 8 años, donde realmente nos van depositando por goteo los recursos. Y esto es importante decir, porque a veces se cree que somos los gobiernos autónomos descentralizados los que pedimos que nos den los recursos. Esos recursos no es que los pedimos, esos recursos son nuestros. Pertenecen El presupuesto general del Estado se divide para el gobierno central y para los gobiernos autónomos descentralizados. No es un presupuesto que está a discreción de finanzas, de decir, a ver, este mes sí le doy, el próximo no le doy. No, todo lo que ingresa debería dividirse. Esto para los gobiernos autónomos, esto para las universidades, esto para el gobierno central. Pero el manejo de las finanzas públicas no es así, o sea, se mezcla todo y se ve a quién se entrega y a quién no. Cuando la Constitución es muy clara y lo que dice es que estos recursos deben ser transferidos de manera automática y predecible. Ahora bien, Ana María, si bien no es un tema que les compete a ustedes directamente dar una solución a esto que están enfrentando, ¿cuál sí podrían ser salidas o alternativas para poder cubrir esta deuda por parte del Estado? Porque hemos llegado al acuerdo de que estamos en una situación crítica en cuanto a la economía del país. ¿Cómo salir de este entrampamiento? Mire, esto que usted dice es muy importante porque nosotros no estamos diciendo, bueno, mañana nos tienen que pagar todo, porque comprendemos que la situación es difícil y sabemos que tenemos que trabajar conjuntamente para sacar al país adelante. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Nosotros lo que decimos es las transferencias inmediatamente, porque eso es el día a día de la inversión de las prefecturas. Es decir, lo que tiene que ver con estos últimos 3 meses. Los meses que nos deben. La deuda histórica, lleguemos a un acuerdo de pago. Lleguemos a un acuerdo de pago de acuerdo a la situación de la economía del país, que no será para este año y medio de gobierno. Probablemente esta deuda más larga tenga que tomar algunos años pagarnos, pero que nos digan, les vamos a pagar en 15 años. Y ya en 15 años cada mes les vamos a dar $10. Pero nosotros ya con eso podemos planificar. El problema es que si no sabemos cuándo nos van a entregar los recursos, no se puede planificar. Y esto afecta a los servicios públicos, a las obras que nosotros hacemos en territorio y no nos permite llegar bien a la ciudadanía como deberíamos llegar. ¿Esto ustedes lo expusieron así a los representantes del gobierno electo en este caso? ¿Qué fue lo que en principio, digamos, se acordó? ¿Van a mantener reuniones en lo posterior? ¿Qué pasó luego ya de la exposición de esta realidad? El acuerdo fue seguir trabajando conjuntamente. El acuerdo fue partir desde donde estamos y no dar pasos atrás, es decir, ya todo esto se ha avanzado con finanzas, ya todos estos acuerdos hay de aquí para adelante. No vamos a revisar los acuerdos que ya se habían alcanzado con finanzas, ya hay un punto de partida desde el cual comenzar, porque de no, volvemos a perder tiempo, ¿verdad? Volvemos un año entero nuevo para volver a negociar todo el tema de la deuda.
Entonces, eso fue una respuesta interesante de la ministra de Finanzas que dijo, de aquí hacia adelante, no vamos a volver a ver, este rubro era, ¿dónde está? No, esto ya es reconocido, ya ha sido reconocido por finanzas y vamos hacia adelante. Esto es importante porque nos va a permitir ganar tiempo en un gobierno que es un gobierno cortito, porque si recién nos ponemos a examinar las cosas nuevamente, nos va a tomar 1 año y medio de gobierno y se acabará el gobierno y no tendremos ningún resultado. A la fecha, Ana María, ¿hay acciones en curso que se han emprendido precisamente para hacer presión de alguna manera para que el gobierno cumpla con estas obligaciones? Porque usted hace referencia hace un momento de acciones que se iniciaron en distintas prefecturas y que finalmente se terminaron resolviendo en los juzgados. ¿Hay algo en curso en este momento? Sí, hay varias acciones legales, porque aparte de esta deuda, y ese es otro tema que a veces causa confusión, aparte de esta deuda, hubo una reducción de recursos para todos los gobiernos autónomos descentralizados de aproximadamente el 7% en este año. Eso es ilegal. Eso no puede hacer finanzas. Cada cuatrimestre finanzas hace un ajuste en cuánto va a ser la cuota mensual, dependiendo del precio del petróleo, dependiendo de los ingresos. Justamente sobre eso el ministro había dicho, si hay más petróleo se distribuye más, si hay menos petróleo se distribuye menos. Y esto tiene sentido. Correcto. Pero hay una norma, Así y la es. norma dice, estos ajustes se pueden hacer, pero no pueden superar el 5%. Y no pueden superar el 5%, ¿por qué? Porque la Constitución dice que los recursos deben ser predecibles. Entonces, si usted hace su presupuesto para el año 2023 y dice voy a tener 10 y después durante el año resulta que ya no tiene 10 sino que tiene 5, se le cae toda su planificación. Entonces, lo que dice la norma es que la reducción máxima puede ser de 5% y si se necesita hacer una reducción mayor, que puede ser una catástrofe económica, ¿de dónde saco la plata para darles a los gobiernos autónomos? Se puede hacer la reducción, pero tiene que tener la aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces, no es que el Ministerio de Finanzas discrecionalmente coge y reduce, sino que tiene que mandar la proforma presupuestaria nuevamente a la Asamblea para que la Asamblea autorice la reducción. Esto nunca se lo ha hecho. Entonces, nosotros tenemos varias demandas, tanto en la Corte Constitucional cuanto en juzgados, por estos recursos, que son demandas, usted sabe, el sistema judicial a veces se demora años en una sentencia. Tenemos una puesta desde el año 2020 y una última que se puso en el 2023. Entonces, nosotros también esperamos que en algún momento esas demandas se resuelvan, porque en estricto sentido y en derecho tenemos la razón. Mientras tanto, entonces, Ana María, y para finalizar, se esperará la posesión del nuevo gobierno y poder seguir trabajando de manera coordinada. Así es, y el mensaje que le hemos dado al presidente Noboa, a sus ministros, ha sido claro. Cuenten con los gobiernos provinciales del país, nosotros estamos dispuestos a ponernos las botas, a meternos en el lodo, a enfrentar la emergencia. Se le ha dado también toda la información de lo que va a implicar la emergencia en términos de afectaciones viales, de afectaciones en canales de riego, de afectaciones al sector productivo. Toda esa información nosotros la tenemos levantada provincia por provincia y tenemos también levantados los 80 puntos viales de la red vial nacional que van a ser afectados y los rubros que se requerirían de inversión. Entonces, ¿qué asciende más o menos a cuánto? En el caso de la red provincial vial, estamos hablando de $400 millones de lo que se espera en daños del fenómeno del Niño. Si a esto le sumamos riego y le sumamos los daños, las afectaciones en el ámbito productivo, agropecuario y de acuacultura, la cifra asciende a $690 millones. O sea, realmente el tema es muy, muy grave.
Y así creo que lo entendemos todo y por eso la expectativa que se mantiene respecto de las acciones que se emprendan por parte del gobierno entrante. Ana María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Belkis, qué gusto. Un placer estar con ustedes y un saludo a su audiencia nuevamente. Gracias. Ha sido Ana María Larrea, directora del CONGOPE. Con ella hemos hablado acerca de la deuda del Estado central con las prefecturas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.